Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este modesto canal donde como siempre les digo, de vez en cuando estoy compartiendo con ustedes un pedacito de mi mundo. En esta ocasión, en este segundo video de esta serie, vamos a estar programando la batería o drum. Bueno, quiero aclarar que esto va a ser muy básico porque irá mayormente enfocado a esas personas que no saben por dónde comenzar a producir su música, no saben cómo empezar y la idea es que puedan materializar lo que tienen en su cabeza, al menos de una manera modestamente aceptable que se pueda escuchar. Este video va a ser muy interesante y muy instructivo. Realmente cuando conocí este mundo y comencé a programar instrumentos virtuales me emocionaba muchísimo. Espero que ustedes también. Bueno, una vez dicho esto, vámonos a la compu. Bueno, una vez que estamos en la PC, abrimos nuestro FL Studio. Y una vez en él, vamos a estar utilizando algunas partes fundamentales por ahora. La primera parte fundamental sería el playlist, que es donde ensamblaremos toda nuestra canción en su totalidad. La segunda parte muy importante es el piano roll, que es donde estaremos secuenciando o programando nuestros instrumentos virtuales, en este caso de este video, el drum o la batería. En este piano roll podemos ingresar las notas que tengan valores irregulares y las que tienen valores regulares también. Ya les estaré explicando qué significa esto. El channel rack será la otra instancia importante que vamos a estar usando. ¿Por qué? Porque aquí vamos a cargar nuestros instrumentos y aquí también podemos secuenciar o programar algunas cosas también. Ya lo irán viendo. Sobre todo valores regulares. Y la otra parte muy importante es el mixer, que es donde vamos a estar ruteando nuestros sonidos, cada canal que hagamos en el channel rack, y los vamos a estar mejorando con plugins de ecualización, de compresión, de muchas cosas. Bueno, primeramente quiero que escuchen el archivo MIDI que hice para la batería, que está acá. Voy a abrir aquí. Esto fue lo que escribí en un programa, en el programa Finales. Esto es toda como suena la batería. Aquí lo tuve que escribir así porque por error del programa o desconocimiento mío tal vez, no me sonaba, las figuras no me sonaban como yo quería, que es los mordentes de caja que hacen pra, pra, pra. Entonces, eso realmente se escribiría de esta manera como quedó en la hoja final que yo les mostré. ¿Ven? Así. Con esta vamos a trabajar después. Bien, vamos a minimizarlo. Entonces, primeramente quiero que vean esto. Y vamos a escuchar el archivo MIDI, cómo quedó.
Bien, así suena, así quedó. Entonces, voy a tener esa abierta para mostrarles después cómo vamos a trabajar con esa hoja. Ahora, la primera forma en que pudiéramos programar nuestro drum es creando el archivo MIDI, como les dije, o consiguiéndolos en internet, de un archivo de Guitar Pro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a venir a File, Import o importar MIDI file, y yo lo tengo aquí, ¿no? Lo voy a cargar, me dice qué pistas importar, todas, quiero importarlas todas. Me va a escoger por defecto un plugin de Fruity Loops, el Flex, y me va a escoger una batería ya. Vamos a ver cómo suena. Ya, aquí estamos. Vamos a ver cómo suena ahora. Hay cosas, por supuesto, que hay que arreglar. Bueno, el FL Studio, como les comentaba, me ha seleccionado este instrumento por defecto. Aquí yo puedo cambiar el sonido. Este fue el que escogió el FL Studio. Bueno, en fin. Como yo les comentaba, la idea sería hacerlo con el MT Power Drum Kit. Entonces daríamos clic derecho acá, Replace, y buscamos donde tenemos el MT Power Drum Kit. Y aquí lo tenemos ya. Bien, vamos a ver cómo suena ahora. Bien, pero este high suena muy suavecito. No me gusta así. Está bien para el principio. Lo voy a poner acá. Para eso voy a tomar la herramienta de selección. Voy a seleccionar toda esa línea y la voy a subir ahí al... Eso. Vamos a escuchar ahora. Y estos que están marcando con el pedal del high, los voy a bajar entonces. Herramienta de selección. Selecciono. Y los voy a bajar. Entonces ahora sí. Sé que suena medio plástico todavía, pero ya por lo menos va mejorando. Probemos si le pusiéramos aquí al máster un limitador que levante el volumen. Quiero buscar uno gratis.
al que todos puedan acceder y puedan usar. Bien, aquí le voy a poner menos 0.1 decibel de techo. Listo. Y aquí voy a empezar a apretar. Cambia, Lo quito, lo pongo, lo voy a dejar quitado. Solo quería que vieran cómo va cambiando. Bueno, esta sería una manera de hacerlo con un archivo MIDI, pero no es el caso, solo quería mostrárselos para que vieran que es posible, ¿no? Entonces vamos a borrar todo esto. Vamos a hacer un proyecto nuevo para mostrarles cómo se hace manualmente. Ahí nota a nota cómo se hace patrón a patrón, y después hacerle el ensamble en el playlist de la canción como tal. O sea, vamos a suponer que es una canción, se sabe que es un short, pero así mismo se puede hacer cualquier canción. Entonces, vamos aquí, decimos nuevo. Aquí podemos poner lo que entendamos. Mínimo, básico de 808. Me da lo mismo. Ya, en fin, vamos a no complicarnos. Vamos aquí al channel rack. En el channel rack, supongamos que no tenemos esto, digamos. Bueno, estamos como si estuviéramos en cero. Vengo aquí, añadir, le pongo MT Power Drum Kit. Bien. Y ahí estamos ya con el plugin. Ya lo tenemos aquí. Listo. Este lo voy a eliminar. Bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a rutear los canales del drum. Vamos a ponerle aquí 1. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ir a mixer. Voy a quitar todos los compresores. No quiero nada de compresión aquí. Este lo voy a dejar en el 1, que es el bombo. La caja la voy a poner en el 2. Side stick en el 2. El high en el 3. Este high también en el 3. El tom aéreo en el 4. El otro tom aéreo en el 4. Y el tom de pie en el 5. ¿Por qué? Porque el tom high y el tom mid suenan más o menos parecidos. No suenan igual, pero bueno. Para efectos de tutorial los voy a hacer así. Y el tom low, que suena un poco más grave, sí lo voy a trabajar por separado. Entonces, el right en el 6. Igual el bell sale por el mismo, en el 6. Y están paneados más o menos iguales los que estoy poniendo en el mismo canal. Entonces el crash izquierdo por el 7, crash derecho por el 8 y el China por el 8. Bien, ahí está. Una vez que lo tenemos ya ruteados así, vamos a esta parte de aquí y vamos acá, la parte que dice processing. Vamos a rutearlo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, una vez que lo tenemos así, ya lo tenemos listo para trabajar. Vamos a ver el mixer y
Vamos a buscar un groove. Vamos a plugin, vamos a los grooves. Vamos a aquí mismo, vamos a ver este que tal. Vamos a mixer. Ahí está sonando todo ya separado, ¿eh? Vamos a diferenciarlo todo. Vamos a diferenciarlo todo. Vamos a cambiar los nombres. Este va a ser mi bus maestro, donde van a estar todos los, donde van a ir todos los instrumentos por separado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí en esta segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hasta el insert 9 tengo que cogerlos todos a la vez. ¿Por qué? Porque son 8 canales en el mixer del MT Power Drum Kit. Por eso voy a dar doble clic y mantengo el clic apretado. Y arrastro hasta el canal 9. Y aquí suelto. Una vez que tengo eso, voy a venir aquí donde está mi bus maestro. Le voy a dar clic derecho y le voy a decir Route to this track only. Y ya cada canal, cada pista me viene aquí solamente. ¿Ven? Este está ahí, este está aquí, este está ahí, ese de ahí, 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 ahí y ahí. Bien. Y este va al máster. Ahí está. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ya, ahora voy a cambiar los nombres. Y los colores. Y bien, ahí los tengo todos nombrados y coloreados. Muy bien. Lo primero que haremos también, que es importante que hagamos, que nos fijemos en el mixer y anotemos en un papel cómo están paneados los instrumentos. Vean que el high, si ponemos la flecha aquí arriba y nos fijamos aquí, nos va a decir hacia dónde está paneado. L31, left 31. Este está en el centro, que es el borde de la caja. Esta es la caja en el centro también, el bombo en el centro también. El high a la izquierda 31. Este que es el high abierto a la izquierda 30. Bueno, y así sucesivamente. Me voy fijando cómo están paneados todos, lo anoto en un papel o bueno, lo voy a tener ahí igual para después revisarlo. Pero eso mismo voy a hacer en el mixer. Bien. Aquí me dice bombo al centro. Aquí estamos. Si se fijan aquí, les va a decir centering, centered, o sea, centrado. El bombo centrado, caja centrada. El hi-hat, como vemos aquí, está a unos 30. Habíamos quedado que estaba. A ver, así, así, así. Si pongo acá 30, 31, bien. Entonces el hi-hat voy a llevarlo a la izquierda, 30 o 31 como dice ahí. Aunque a mí particularmente no me gusta abrir mucho el hi-hat, me gusta tenerlo cerca del centro,
así como si estuviera a 5, así, un poquito a 7 máximo. Bien, vamos a ponerlo como está en el mixer del MT Power Drum Kit. Ahí lo tenemos a 30. Tom 1 y 2 los voy a panear un poco. Están a 48. Este estaba un poquito a la derecha, pero bueno, ya estos van a quedar, los voy a dejar en el centro, porque dejándolo en el centro ya el programa los va a asimilar como está aquí en el mixer. Bueno, este, que es el tom de piso, está 53 a la derecha. Vamos a llevarlo 53 a la derecha. No tiene que ser exacto, son valores más o menos estimados. Podemos ponerlo cerca en 52, 50 más o menos. Ya, entonces el ride y el bell van a estar, aquí me confundí, eso lo voy a arreglar. El ride y el bell van a estar a la derecha a 31 o a 26 dice. Lo vamos a poner entonces a 31. Ahí estamos. Esto era ride y bell. Listo. Y entonces aquí es solo crash izquierda. Listo. Ahora sí. En este crash izquierda está a 41. Ya lo voy a poner a 45. Y este está a la derecha a 36. El China. Y el crash 36 también. Ahora lo voy a poner a 45 hacia la derecha. Ya. Ahí estamos. Y si ponemos un groove nuevamente, vamos a ver. Vamos a ver con tom. Si abro un poco a la izquierda estos toms, vamos a ver. Bien. Este está a 53. Vamos a llevar estos 53 igual. No pasa nada. Todo contrario. Ahí estamos. Bien, ahí quedamos. Ahora estamos listos para comenzar. Y aquí es donde vamos a empezar a usar la hoja. Vamos a ver. Abrimos la hoja. Bien. Primer patrón que se va a repetir en el compás 5, en el 6, en el 7 y así. Bueno, el primer patrón es 4 highs, 1 por tiempo. Estamos en 4x4. Cada tiempo equivale a una negra. Entonces quiere decir, cada tiempo será un high marcado con el pie. A esta velocidad, a 100. Aquí está por defecto en 100. Pero no, creo que a veces abre en 120, 131, lo que es. Ahí lo ponemos aquí. Simplemente cliqueamos. Mantenemos. Y subimos o bajamos. Hasta llevarlo al tempo deseado. Bien. Bueno, una vez que tenemos el tempo seteado, aquí en esta pestaña que dice Pat, vamos a trabajar los patrones. Aquí normalmente empezaría con patrón 1, patrón 2, patrón 3 y así. Vamos a ponerle aquí, vamos a cambiarle el nombre. Rename and color. Voy a poner pattern 1. Listo. Ya, el primer patrón. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el primer patrón? Si nos fijamos en nuestra imagen del papel que guardamos, este es el patrón 1, el primer compás, 4x4. Tenemos un high que va haciendo, que suena en cada tiempo, en cada negra. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a buscarlo.
Vamos a buscarlo en el piano roll. ¿Dónde está ese sonido? Aquí está. Esto es lo más cercano. Aquí es un poquito más abierto y aquí es totalmente abierto. Entonces vamos a usar este. Bien. Este que sería F3. Bien, vamos a abrir un poquito aquí, ampliar esto para trabajar cómodos. Entonces, ven, aquí tenemos un número 1, aquí un 2, aquí un 3 y así sucesivamente. Esos son los compases. Aquí hay una rayita más oscurita. ¿Qué significa cada tiempo del compás? 1, 2, 3 y 4. Y esos 4 cuadritos representa la semicorchea. O sea, 4 golpes en un solo tiempo. ¿No es así? Sería, o sea, cada rayita negra de esta que les dije sería esto. Y los cuadritos, ta 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 ta. ¿Ven? 4 golpes según cada tiempo. Bien, quedamos en que el primer patrón es un high en cada tiempo. Listo. Este. Aquí. 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 Y aquí. Vale destacar que aquí, cuando tengo line puesto, ¿ven? Hay muchas opciones, pero cuando tengo line, donde quiera que yo escriba se va a poner justo en la raya donde yo lo ponga. ¿Ven? Entonces vamos a escuchar ese patrón. Ahí tenemos el primer patrón. Aquí pasamos al segundo patrón. Vamos a concentrarnos ahora en los patrones. Olvídense de la canción por ahora. Bien, el segundo patrón, ¿qué es lo que nos dice? Bien, aquí tenemos lo mismo que el patrón 1, pero también tenemos un bombo al principio en el primer tiempo y un crash también en el primer tiempo. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a el patrón 1, lo voy a copiar marcándolo con clic izquierdo, control C en el teclado, voy al patrón 2, control V y ya lo copié. Si me voy al piano roll, ya tengo esa parte. Bien, ¿qué nos faltaba? Un bombo. Aquí está el bombo. Y un crash. Ese sería el segundo patrón. Bien, vamos al patrón 3. ¿Qué sería el patrón 3? En el patrón 3 tenemos que sigue marcando el high con el pie y tenemos esta figura de 3 semicorcheas, silencio semicorchea, silencio de negra, 3 semicorcheas, silencio semicorchea y silencio de negra, que sería la parte que va marcando con en los toms. O sea, el high va haciendo, ¿no? Y los toms hacen tututum, tututum. Eso. Vamos a hacerlo. Aquí me dice que es el primer tom. No, el primer tom no. Es el middle tom y el tom de pie. Una vez que sabemos qué es lo que hace el patrón, vamos a llevarlo acá al FL Studio. Entonces, control V, no. Vuelvo a copiar el primer patrón, control C en el teclado y control V aquí en el tercer patrón. Ya tengo el patrón de high. Eso. Entonces dijimos que va haciendo esto el high con el pie y
los toms van sonando a la vez. A ver, este sería el tom alto, este sería el middle tom y este sería el tom de pie. Entonces, van a hacer este y este. Vamos a hacerlos aquí. Me gusta más como suena aquí. Y sonaban así. Eso. Y aquí también. Con clic izquierdo voy poniendo cada notica en los cuadritos. Y vamos a ver cómo se escucha. Bien. Listo. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para que esto suene un poco más real? Porque suenan muy a la par esos tones. Vamos a hacer los que suenen un poquito más desalineados, digamos. ¿Qué podemos hacer? Opción 1. Ampliamos aquí. Venimos acá. Ponemos non. Y esto nos va a permitir mover las notas hacia donde queramos. Por ejemplo, esto un poquito hacia acá. Este un poquito hacia acá. Este un poco hacia acá. Así vamos a escuchar. ¿Ven? No es lo mismo. Que parece que suena solo uno. Aquí. ¿Ven? Entonces aquí voy a hacer lo mismo. Voy a mover este un poquito adelante. Este un poco para acá. Así. Este también un poco así. Ya. Vamos a escuchar. Y esto hace que se escuche un poco más real. Pero bueno, vamos a volver al line. Ya eso queda así. Bien. Tenemos el patrón 3. Vamos al patrón 4. Listo. Vamos al patrón 4. Cada patrón es un compás. Que se me olvidó aclararlo anteriormente. Entonces, ¿qué tenemos en el patrón 4? Vamos a la hoja. Tenemos que sigue marcando el high con el pie. Trum, 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 bombo y punch. O sea, crash. Bien, vamos a hacer eso. Trum, trum, trum. Hasta ahora no hemos tenido figuras complicadas. Bien. Volvemos al patrón 1. Copiamos, control C. Vamos al patrón 4. Control V. Ya tenemos eso adelantado. Bien. Ahora, habíamos quedado que eran este y este. Trum, trum. Vamos a ver. Aquí y aquí. Y aquí. Listo, y un bombo. Hacemos lo mismo con estos toms. Tratando de hacerlos diferentes, ¿ven? Los movimientos. Listo, tenemos ese patrón listo. Veamos el patrón 5. Bien, en el patrón 5 tenemos que ya no marca el high con el pie porque entró el high con la baqueta. Bien, ese lo vamos a hacer más abiertico. Tenemos que aquí hacer cumpa, cumpa. Bien, vamos a hacerlo. Entonces serían corcheas en el high. Cumpa, cumpa. Listo, vamos para allá. Patrón 5. Este era un poquito más abiertico. A corcheas. Vamos a poner esto en line para no volvernos locos. Y vamos a hacer así. Esto. Aquí estaríamos a corcheas.
Lo voy haciendo manualmente todo para que ustedes puedan ver cómo se hace. Bien facilito. Clic izquierdo, voy poniendo cada notita. Entonces aquí tenemos un silencio de corchea. A ver, silencio de corchea, no. Sí, silencio de corchea. Pum, pa, pum, pa, eso. Vamos. Así, pum. Pa, aquí vamos a ver. Ahí. Claro, es que me quedé pensando, estaba confundido con esto. Es que la corchea sería así, para no confundirnos. Pues yo decía, ¿y por qué? Que son 4 semicorcheas, 2 corcheas, ahí sí. Silencio corchea, bombo, caja aquí, una negra, sería todo este tiempo. Después 2 corcheas en el bombo y una negra en la caja. Ahí sí. Ya tenemos el patrón 5. Vamos al patrón 6. ¿Cuál sería el patrón 6? Bien, dice que una corchea en el bombo. Tum, patatán. Tu, tu, tum. Tum, tum, tum. Cum, patapán. Tu, tu, tum, 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 tum. Bien. El primer golpe en el bombo. Vamos a ir por paso. Una corchea en el bombo y 2 semicorcheas en la caja. O 2 semicorcheas en la caja más una corchea en la caja. A ver. Listo. En el bombo. 2 semicorcheas en la caja. Y una corchea en la caja. ¿No? Hasta ahí estamos. Vamos a ver qué más sigue. Cum, patapán. Tu, tu, tum. 2 semicorcheas en el ton más alto y una corchea en el ton más alto. Bien. ¿Qué sería? Estábamos usando. Este sería. Dos semicorcheas en el ton más alto. Así. Y una corchea. Ahí estaríamos. ¿Qué más sigue? Todo lo otro son corcheas. En el ton de en medio, en el ton de pie y un bombo. Corcheas. En el ton de en medio que quedamos que era este. Sí. Corchea. Corchea en el ton de pie. Y corchea en el bombo. Entonces sonaría así. Y tenemos el patrón 6. Entonces, vamos al patrón 7. ¿Qué es lo que hace el patrón 7? Tenemos que el patrón 7 hace un bombo en corchea y un crash en corchea también. El crash izquierdo es el que voy a estar usando siempre. Vamos a empezar por ahí. Un bombo en corchea. Y el crash izquierdo. Eso. Vamos a ver cómo continúa este patrón. El high. Va haciendo el high abierto. En corcheas. High abierto en corcheas. Vamos allá. Sería semiabierto. Bien, como aquí hice un crash, no puedo hacer el high. Tengo que seguir aquí. Listo.
A esto del high le voy a hacer una cosa. Estos patrones que van con high. Entonces vamos a seguir viendo qué más tiene el patrón. Hace Q, pa. ¿Por qué hago así? Porque subdivido como si fueran semicorcheas para entender bien. Q, U. Sería ta, 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 ta. Un tiempo la negra. Q, U. Pa, a. Sería una corchea con puntillo, son 3 semicorcheas. Pa, a, Q, U, pa, a, Q, U. Sería Q, pa, cum, pa, cum, pa, cum, pa, cum, pa, cum, pa, cum. Listo. Vamos allá. Entonces, cum. Sería toda la negra. Listo. Pa. Serían 3 tiempos. Q. Cum. Corchea. Cum. Pa. Cum. Cum. Pa. Cum. Pa. Cum. Es. Tenemos el patrón 7, creo. Deja ver. Sí. Ahí tenemos el patrón 7. Entonces acá tendríamos en el 8 corcheas que siguen semiabiertas y cum pa pa cum pa pa cum pa cum pa pa cum pa pa cum pa. Eso. Bien, vamos a empezar con las corcheas del high. Patrón 8. Estamos aquí. Corchea y corchea. Bien. Ahora, hago un bombo. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Un bombo que es una corchea con puntillo. Una caja que son 2 semicorcheas y otra semicorchea, otra caja. Bien. Es una corchea con puntillo, sería hasta aquí. Bien. La caja, 2 semicorcheas, dice. Y otra semicorchea, una caja. Ya, pero sería así. Eso. Entonces. Están ligadas aquí, por eso no, esta no debe sonar. Cum, pa, pa, cum. Una corchea ligada a una semicorchea. Duraría 3 corcheas. Sería como este. Así. Entonces, vamos a ver. Corchea en la caja, semicorchea. Y corchea, bomba y caja. Una corchea y una semicorchea. ¿Vale? Así. Y corchea en el bombo y corchea en la caja. ¿Escuchar? No me suena. Cum, pa, pa, cum. Pa, pa, cum. Que son 2 cajas aquí. Así. Cum pa pa cum pa pa cum pa. Eso. Cum pa pa cum pa pa cum pa. Listo, tengo el patrón 8. Vamos al 9. ¿Qué nos dice el patrón 9? Bien, el patrón 9 me dice que son 8 corcheas igual. Vamos a empezar por ahí. 8 corcheas. 4, 5, 6, 7, 8. Listo. 8 corcheas. Ahora vamos a lo que es bombo y caja. ¿Qué es lo que hace bombo y caja? Hace cum pa, cum, pa, cum,
pa, cum, pa, cum. Bien. Cum. Esto es patrón. Cum. Pa, cu. Cum, cum, pa, cum. Cum, pa, cum, pa, cum. Eso. Habíamos dicho que le íbamos a hacer algo al high, ¿verdad? Entonces vamos a hacérselo de una. Con la herramienta de selección, seleccionamos el high y los primeros golpes del 1, el 3, el 5, el 7, así, los vamos a dejar altos y los segundos vamos a hacerlos más suaves. Y eso le va a dar también un toque de humanidad, de realismo. Ahí está bien. Me fijo aquí más o menos donde lo dejé y eso mismo voy a hacer en todos los que tienen el high. Eso. Bien, estábamos en el 9, que es este. Vamos al 10. Ya nos quedan pocos patrones. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el patrón 10? El patrón 10 es ese clásico fill o break que hace John Bonham en la batería. Que hace bien. Aquí serían 2 tresillos, ¿bien? Un seisillo. Serían 2 tresillos realmente, aquí me confundí, pero bueno, va a sonar parecido. Entonces hace bien. ¿Qué vemos aquí? En el primer tiempo del compás, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 tiempos. Aquí se nos complica un poco la cosa ya. En el primer tiempo tendríamos 4 semicorcheas, pero de esas 4 semicorcheas, la primera y la segunda se convierten en 2 fusas. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacerlo. Caja, ton, el primero de aire, ton de pie y bombo. Bien, entonces vamos a hacer eso. Caja, ton de aire, que sería el primero, ton de pie y bombo, ¿no? Eso sería el primer tiempo, pero estas dos primeras, que es este ton y este, tenemos que convertirlo. A ver, vamos a analizarlo bien. Pacutum tum pacum, pacutum tum pacum. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que aquí quepan 2 golpes? Entonces, este iría aquí realmente. Y aquí habría un bombo. Es patu cum cum patu. Y aquí también necesitamos 2 golpes. Bien. Bien. Este está bien. Vamos a ver una cosa. Si damos doble clic. Si damos doble clic sobre él. Doble clic izquierdo. Nos va a salir esto. ¿Qué nos dice este primer número? Este primer número me dice cada compás. Bien. Por ejemplo, si yo pongo aquí en el 2, esta figura que fue la que cliqué, me va a venir acá. ¿Ven? Control Z. No lo quiero. Este segundo número significa cada semicorchea. Bien, cada semicorchea. Y este último numerito significa cada tiempo de esto.
cada semicorchea, pero está dividido en 24 ticks, dice en inglés el FL Studio. Bien, ya el 23 pasa para el otro. ¿Ven? Entonces, ¿cómo vamos a usar esto? Bien, si sabemos que este tiempo tiene 24 ticks, quiere decir que este, para que se divida en semifusa, tiene que estar en el 1, como este, y en el 12 aquí, que es la mitad de 24. Y ahí se corrió mágicamente. ¿Ven? Ya va sonando. Bien. Ahora, patucum, cum. Aquí está bien. Ahora esta caja está bien, pero vendría otro tom, que hay que hacerle lo mismo. 12, que es la mitad de 24. Y la duración, si la quiero más corto, por ejemplo, lo pongo en 12 y ya. ¿Ven? Ahí tenemos el primer tiempo de ese compás, de ese patrón. Bien, vamos a ver cómo hace el segundo tiempo. Hace tum, cum, pa, tu, tum. Bien, pero la figura, las divisiones la tienen en el tercer tiempo, o sea, en la tercera semicorchea, perdón. Bien. Entonces, tenemos una semicorchea en este tom de pie, aquí y aquí. Bien. Entonces, aquí tenemos un bombo. Eso, vamos a ver. Eso. Y ahora en este tiempo es el que tenemos que poner una caja aquí y un tom, pero haciéndole el truquito que enseñamos del 12 aquí, para que esté en la mitad y se conviertan en fusas. Eso. ¿Ven? No importa si se va un poquito más o un poquito menos. No importa, no pasa nada. Aquí empezaría con un bombo, estoy seguro. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, el tercer tiempo. Empieza con un bombo en semicorchea y ahora la figura estaría en la segunda semicorchea. Vamos entonces, un bombo, la tercera semicorchea, un tom de pie y un bombo en la cuarta semicorchea. Bien, bombo y bombo. Y aquí un tom de pie. Eso, y ahora aquí sería la caja y el tom con el truquito de los 12 ticks. Eso, vamos a escuchar. Listo. Tenemos los tres tiempos, nos falta el último tiempo, que ahí John Bonham cambia la figura y hace dos tresillos, tucutu tucutu, tucutu tucutu, tucutu tucutu, ta 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 ta, 1 2 3 1 2 3. Bien, y eso lo hace en ton de pie, ton de aire primero, bombo. Vamos a hacer esos tres. Bien, entonces quiere decir que estos dos tiempos, estas dos semicorcheas, tenemos que convertirla en 3 semicorcheas. Si aquí en una semicorchea hay 24 y aquí hay 24, entonces esos los sumamos 48. Y esos 48 tenemos que dividirlo entre 3 y eso nos va a dar la figura que estamos buscando. Entonces 48 entre 3 serían 16, ¿no? Quiere decir que el primer golpe, ¿cuál era el primer golpe? Creo que era en ton, eso. El segundo era en un ton aquí arriba, pero tenemos que llevarlo ahora no a 12, sino a 16. Bien, tenemos ahí y va a caer aquí. Ahora, 16 para llegar a 24 serían 8. Pero para que se completen los 16 me faltan 8 más del otro. Entonces quiere decir que lo voy a poner aquí. Sería la caja, en este caso. No. Tucu. El bombo. Eso. Lo pongo aquí, pero le sumo 8.
Y así estaría cumpliéndose los 16. Listo. Ahora vamos a los otros dos tiempos que nos faltan. Tucutum, pa, cu, cum. Caja, ton de aire y bombo. Pa, cum, cum. Y hago lo mismo. Y sería la caja en el primer tiempo. Pa, el ton de aire aquí, pero le sumamos 16. Y el bombo, aquí le sumamos 8. No, aquí no, aquí arriba. Eso, puede ser 9, no pasa nada. Y lo voy a recortar un poco porque no quiero que se me salga de la línea. Escuchamos. Bueno, ya tenemos el patrón 10. Vamos al patrón 11. Ay Dios. Aquí. Veamos en el papel qué nos dice el patrón 11. El patrón 11 hace pra cum cum pra cum cum pra cum cum pra cum cum pra cum pra cum. Bien, vamos a hacer esto. ¿Cómo hacemos los pra, los mordentes eso? Sencillo. Estamos aquí en la caja. Bien, vamos a hacer primero la caja. Pa cum cum pa cum cum pa cum cum pa cum cum pa cum pa cum. Eso. Eso. Ahora vamos a hacer aquí, pero quiero que este me venga arriba de este. Bien, voy a poner este en el 1 y este en el 8. Puede ser 7, 6, 8. A ustedes bien ven más o menos cómo. Bien, vamos a ver ahí. Ahí está. En el 7 lo dejé. Este lo voy a poner en el 8. Bien. Lo bajo 1 para que esté en este tiempo mismo. Y le pongo... Vamos a ponerlo en el 6 aquí. Ahora otro aquí. Le bajo 1. Y le pongo en el 8. Eso. Pongo hasta aquí. Le bajo 1. Y le pongo en el 7. Listo. Pongo aquí. Le bajo 1. Y le pongo en el 8, por ejemplo. Eso. Y vengo aquí. Le bajo 1. Y le pongo en el 6, digamos. Ya. Vamos a ver. Vamos a escuchar. Ya va tomando forma ese patrón. Ahora aquí voy a hacer lo mismo. Lo mismo voy a hacer aquí. Que hice en el high para humanizar un poco esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar este aquí un poquito. Aquí voy a bajar al revés. Aquí un poco más. Aquí así. Aquí así. Y aquí así. Vamos a escuchar. Esto es para diferenciar un poco los golpes. Y quedaría hacer los bombos, que van llenando los espacios que están vacíos. Sería aquí. Pra, cu, cum, pra, cu, cum, pra, cu, cum, pra, cu, cum, pra, cum, pra, cum. Y ahí tenemos el patrón 11. Listo. Vamos a patrón 12 y último. Bien, el patrón 12 y último, ¿qué es lo que dice que hace? Tenemos dos crash. Se queda ahí, ¿bien? Con dos bombos, cum, cum, en corcheas, bien. No hay que volverse loco con todo esto que está ligado aquí, ni nada. Eso es para completar el compás, nada más. Sí. Vamos allá. Cum, cum, y... Vamos a hacer que él, como tengo los golpes en el mismo lugar, si lo bajo voy a bajar el bombo también. Entonces voy a marcar este con la de selección, tomo la herramienta de edición y aquí le bajo el volumen. Un poquito al segundo, digamos.
Ahí está. Y tendríamos todos nuestros patrones listos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos 12 patrones? Vamos a el playlist. Vamos a playlist. Vamos desde el patrón 1. Bien. Estos números que ven acá son los compases. Bien. Aquí tenemos los compases. Entonces, déjenme ver si puedo echar el FL Studio un poco a un lado. Así. Para ver si puedo tener esta hoja acá. Para irnos guiando. Así. Bien. No va a funcionar así. Nada. Vamos como estábamos. Bien. Nos dice que en los 4 primeros compases tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4. 4 patrones diferentes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner patrón 1. Aquí en primer compás. ¿Ven? Así lo puedo recortar. Patrón 2. Patrón 3. Patrón 4. Bien, ahí estamos. Ahora vamos a ver el papel. Me dice que el patrón 5 y el 6 se repite el 1. Bien. Toco en el patrón 1 y aquí se repite el 1. Ahora en el patrón 7, ¿qué es lo que viene? En el patrón 7 tenemos, en el compás 7, perdón, tenemos el patrón 3 y el compás 8 el 4. Patrón 4. Listo. Patrón 3 en el 7 y patrón 4 en el 8. Vamos a ver cómo va sonando eso. Ponemos en canción, porque aquí si no solo va a sonar el patrón. Aquí tenemos que poner en canción para que todo suene como la canción que estamos armando. Bien, hasta ahí estamos. Ahora en el compás 9, ¿qué tenemos? En el compás 9 tenemos el patrón 5. Después en el 10 tenemos el 6, 11, 7, 12, 8. Bien, 5, 6, 7 y 8 seguidos. Vamos a hacerlos. Y 9 también. Bien, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien. Y después 3, 9 más. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bien, el 5. El 6. El 7. El 8. El 9. Y me dice que después 3 9 más. Listo. Aquí pasó algo que faltó aquí en el patrón 6. Si no me equivoco, falta un crash. Patrón 6, sí, efectivamente aquí está. Faltó ese crash. Vamos a ponérselo al patrón 6. Buscamos aquí, patrón 6. Vamos a piano roll. Y aquí donde está este bombo vamos a poner este crash. Eso. Y ya quedó solucionado. 5, aquí está el 6. Ya está. Entonces, nos quedamos aquí en estos 3 del patrón 9. Bien. Entonces, seguimos. Hasta aquí llegamos. Vamos aquí. 2 del 9, 1 del 7, 2 del 9. Bien. 2 del 9, 1 del 7, 2 del 9. Bien,
Seguimos. Entonces quedamos 2 del 9. Viene el 10. 10, 7 y 9. 10, 7 y 9. 10, 7 y 9. Vamos a poner aquí el 10, el 7 y el 9. Eso. Veamos qué sigue. 10, 7 y 9. Aquí estamos. Ahora vienen 5 patrones del 9. Bien. 5 patrones del 9 más. Con esta brochita, si mantengo el clic apretado y arrastro, me va a dibujar los patrones. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí estamos. Bien, ¿qué sigue después de ese patrón 9? Vamos a ver. El 11 y el 12. Y se acabó hasta el compás 31. 30 y 31. Aquí estamos bien. El 11 y el 12. Y se acabó. Vamos a escuchar cómo suena todo eso. Entonces, ya tenemos nuestra batería programada. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí ahora? Como ya asignamos cada sonido a una pista por separado, vamos a limpiar un poco. Voy a hacer algo muy básico, muy simple, muy sencillo. Voy a limpiar un poco todo. Vamos a ir escuchando. Bien. Voy a empezar con el bombo. Vamos a buscar aquí un lugar donde tengamos el bombo y lo vamos a lupear. Aquí, con clic derecho, mantenemos. Y en el mixer voy a ponerlo solo con clic derecho. Bien. Voy a cargar un ecualizador del FL Studio, Parametric EQ2. Voy a hacer unos movimientos sencillos. Aquí lo primero que voy a hacer es, en ese mismo orden, voy a poner un filtro de paso alto. Listo. Aquí lo voy a poner acá. Ahora con este segundo punto, voy a subirle un poco aquí su armónico fundamental, que está sobre los 52 Hz. Aquí, como mismo ven, voy a bajarle para dejar todo ese espacio libre para los demás instrumentos. La guitarra, que ocupa registros medios, y así. Bien. Y así le quito un poco de esa zona que media encartonada. Aquí voy a hacer lo mismo, pero contrario. Un filtro de paso bajo en el orden de 2. Ahí estamos. Para matarle un poco esos agudos. Le voy a buscar el clic a ese bombo.
por aquí me gusta. Le voy a subir unos 3 decibeles. Aquí lo podemos ver. Bien. Vamos a ver. Para que no se nos vaya el filtro, lo voy a poner aquí, detach. Lo quito. Lo pongo. Así suena más a cartón. Y aquí se limpió un poco y se siente más definido. Bien. Vamos a la caja. Vamos a la caja. Lo mismo. Voy a ponerle Parametric Equalizer. Aquí le voy a poner aquí un poco así. Para liberar un poco la parte del bombo. Igual le voy a bajar un poquito aquí en esa parte de su armónico. Por ahí más o menos me gusta. Muy sutil, pero va limpiando un poco esto. Bien, el high. Vamos a igual, Parametric Equalizer. Ahí. Poco oscuro. Aquí coge más aire. Coge un poco más de presencia. Bien. Buscamos los tonos. Aquí. Y los ponemos en solo. Marco el canal. Busco el ecualizador. Matarle un poco esos graves. Un poquito ese armónico fundamental. Le quito la zona media que lo acartona, que lo hace sonar como un cartón. Y le potencio la presencia. Un poquito nomás. Vamos a ver la diferencia. Ya. Vamos al otro. Hacemos lo mismo. Parametric EQ. Le voy a quitar un poco de graves. Listo. Aquí le voy a bajar un poquito. Y le voy a cerrar un poco esa. Tiene como una resonancia que no me gusta mucho ahí. Pero le voy a potenciar un poco al lado.
se escucha más definido. Bien, vamos al... El right no se usa, el crash izquierdo es el otro que se usa porque el derecho no se usó tampoco. Entonces vamos a buscar donde haya un crash. A ver. No. ¿Dónde estás, crash? Aquí. Ahí. Vamos a hacer lo mismo. Con ecualización vamos a limpiar un poco. Bien, aquí no estoy siendo muy preciso, solo estoy limpiando un poco nada más. Esto es muy básico para los que no saben cómo comenzar a hacer sus proyectos, tengan una idea de qué es lo que pueden hacer y cómo pueden ir haciendo algo modestamente aceptable. Bien, ahí básicamente hemos limpiado un poco todos los sonidos de una forma muy rápida. No he sido nada preciso, no he ido al detalle para nada. Es solo para que tengan una idea de qué es lo que se puede hacer. Vamos a ponerlo todo y vamos a ver cómo suena. Vamos a quitar ese bucle para que suene todo. Bien. Voy a activar el limitador y va a subir el volumen. Tendrán cuidado con los oídos. Bien, y así nos ha quedado el drum. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Comenta si te gustó, si no te gustó. Dime qué te parece, qué hubieras hecho tú, si sabes hacerlo o no. En fin, si crees que lo merezco, déjame tu like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen todas mis notificaciones y estate pendiente para el próximo video que vamos a estar programando el bajo.
Bueno, una vez que lo tengo así, lo voy a exportar a pistas separadas. Para eso voy a seleccionar todo. Vamos a ponerlo un poco más así. Bien, no, está aquí, exacto. Ahí está. Selecciono todo y voy a ir a File, Export, WAV File. Bien. Para solo Stairway to Heaven Drums. Déjame ver si estoy bien ahí. El 11, sí, parte 2, programando la batería. Eso. Dice proyecto pistas exportadas desde FL Studio. Listo. Aquí. Lo voy a guardar y se me abre esta ventana. Bien, lo quiero en 24 bits. Listo. El resampling. Bien, 24 bits estéreo. Listo. Ahora, Split Mixer Tracks. Quiero que me lo convierta a pistas por separado para poderlas montar en el Audacity después. Entonces, aquí es importante que esté marcado esta casilla que dice Split Mixer Tracks. A veces aparece así. Tienen que fijarse y marcarla. Bien. Y ahí le vamos a dar Start. Bien, una vez que hemos convertido todo, vamos a la carpeta donde tenemos nuestro proyecto. Y aquí nos salen todas las pistas por separado. ¿Ven? Si pongo la caja, por ejemplo, o el bombo, o no, el high, que es lo primero que empieza. Ahí está. Vamos a ver el drum bus. Ahí tenemos todo. Bien, ahí tenemos todo ya listo de la batería. ¿Qué más podríamos hacerle? Podríamos en el drum bus, podríamos hacerle una saturación, una compresión, ecualizar también para ir empastando todos esos sonidos que suenen como uno solo. Vamos a hacerlo. Vamos a poner, primeramente vamos a ecualizar. Bien, vamos a ecualizar. Ponemos un filtro de paso alto, así. ¿Qué más? Voy a ponerle un excitador, digamos. No. Voy a ponerle un compresor. Vamos a hacer esto sencillo. Le voy a poner este, que es gratis también.
Bien, hasta ahí. Y una vez que tengo eso, voy a quitar el limitador y voy a exportarlo todo. Bueno, he quitado el limitador del máster a la hora de exportar para que las pistas me queden con un nivel de volumen adecuado y un headroom aceptable para poderlas trabajar por separado cada una en Audacity más adelante. Y porque no las quiero que me queden saturadas. Y una vez exportado todo, tenemos lista nuestra batería. Y así podemos continuar con el siguiente paso, que será el bajo. Así que te agradezco infinitamente por haber llegado hasta aquí y recuerda que el próximo video será donde estaremos programando el bajo. Así que no te lo pierdas, estate atento. Recuerda también que si te suscribes al canal a ti no te cuesta nada, pero a mí me ayuda muchísimo. Abrazos y bendiciones, éxitos en todo lo que te propongas.